Cada etapa mal integrada, cada emoción negada, cada trauma silenciado, deja una huella que vuelve. Se disfraza de obstáculo, de síntoma, de patrón que no entendemos. Pero en el fondo es una parte nuestra pidiendo volver a casa. Mm, Es una cita que, vamos, te para en seco. Totalmente. Pone sobre la mesa una idea potentísima, que nuestro pasado no es algo que dejamos atrás y ya, es algo que llevamos dentro. Justo. Y es la puerta de entrada perfecta para el análisis de hoy. Tenemos entre manos un modelo que propone una evolución sobre cómo evoluciona la conciencia humana. Y para mí, lo más rompedor es cómo desmonta esa idea de que madurar es una línea recta, Ah, claro. que va subiendo con la edad. No. Y es que todos conocemos a gente que parece no haber aprendido nada con los años, y al revés, a jóvenes con una sabiduría que asusta. Ahí está la clave. El modelo lo describe más como una espiral, o sea, no avanzamos dejando atrás las etapas, como si fueran vagones de tren que soltamos por el camino. No. Más bien las vamos integrando, como si subiéramos a un piso superior desde donde vemos las habitaciones de abajo, pero, con otra perspectiva. La madurez no es olvidar quién fuimos, es integrar todas esas versiones en la persona que somos ahora. Me encanta esa idea. Entonces, ese es el plan para hoy. Vamos a explorar este mapa de 18 conciencias que, la verdad, tiene tela. Sí, tiene lo suyo. Queremos entender la lógica que las conecta y, sobre todo, ver qué nos puede decir sobre por qué el mundo parece a veces tan caótico y polarizado. Porque la premisa es que quizás no es un error del sistema, quizás es solo una etapa de su evolución. Y un matiz fundamental antes de empezar, si te parece. Adelante. El objetivo no es eliminar nuestras partes, digamos, más primitivas. La palabra que usa la fuente y que me parece crucial es gobernar. No se trata de reprimir el instinto o el miedo, Claro. sino de entenderlos, darles un lugar y que no nos gobiernen ellos a nosotros desde la sombra. Gobernar en lugar de reprimir. Me gusta. Es como ser el director de una orquesta con instrumentos muy distintos, ¿no? Desde tambores tribales hasta, no sé, sintetizadores. Exacto. Y para darle más cuerpo a la idea, la fuente habla de los guardianes. Sí, los arquetipos. Eso es. Arquetipos que protegen la lógica de cada etapa. Le da un aire casi de relato, de viaje del héroe. Justo. Le pone un rostro a cada fase. Lo hace todo como más intuitivo. Pues vamos a meternos en faena. Para no perdernos en las 18 de golpe, ¿qué te parece si las agrupamos en grandes bloques? Me parece perfecto, sí. Siguiendo la lógica del propio modelo. Empecemos por los cimientos, por las raíces. Venga. Las primeras 5 conciencias son como el software base de la humanidad. Supervivencia, comunidad y el primer intento de encontrar un sentido a todo esto. El viaje arranca con la conciencia instintiva, pura reacción biológica. Sobrevivir. El guardián es el cuerpo que reacciona. Pero claro, una vez que el tigre no te va a comer, la mente empieza a darle vueltas a las cosas. Y ahí, justo ahí, nace la conciencia simbólica. La imaginación se dispara. Mitos, arte. Rituales, no para explicar el mundo de forma científica, eso vendrá mucho después. Es para hacerlo habitable, para darle un sentido al caos. Su guardián es el narrador mítico. Es nuestra primera tecnología para calmar la ansiedad. Y de contar historias pasamos a querer construir un hogar. La conciencia sedentaria, el arraigo, la rutina, cuidar de lo nuestro. Pero claro, en cuanto juntas varias casas... Necesitas reglas. Exacto. Y con las reglas llega el poder. Es inevitable. Primero, la conciencia jerárquica, que se basa en un orden muy claro. El más fuerte, el linaje, el rol social. La obediencia es lo que mantiene el sistema en pie. Pero, sostener el poder solo por la fuerza es agotador. Y poco estable. Cierto, siempre puede venir alguien más fuerte y quitártelo. Y esa es la lógica evolutiva que impulsa el cambio. Cuando un nivel de conciencia ya no soluciona los problemas, se busca una solución en el siguiente. La fuerza bruta necesita una justificación más sólida, y así emerge la conciencia teocrática. Ah, El poder ya no emana del líder, emana de una fuente divina, trascendente. Es un sistema muchísimo más estable. claro, porque la desobediencia ya no es solo un crimen. Es un pecado. Exacto.
Entendido. En este primer bloque hemos pasado del puro instinto a un orden social legitimado por los dioses. Todo viene de fuera. Las amenazas, las historias, las reglas. Pero ¿qué pasa cuando la pregunta más importante deja de ser ¿qué quieren los dioses? Y pasa a ser, bueno, ¿quién soy yo? Uf, esa pregunta lo cambia todo y nos abre la puerta al segundo gran bloque, el despertar del yo. Aquí la mirada se gira hacia adentro. Es donde se pone interesante, de verdad. Empieza con la conciencia reflexiva. Es la duda, la autocrítica, el momento en que un individuo se atreve a cuestionar la verdad que le han dado. Y de esa duda, Nace la conciencia filosófica. Ya no me basta con creer, quiero entender. Quiero encontrar una lógica. vale, pero aquí el modelo introduce algo muy astuto. Dice que esas mismas ideas que nacen de la libertad de pensamiento pueden convertirse en una jaula nueva. Sí, es una paradoja. Y así pasamos a la conciencia dogmática. Las ideas se solidifican. Se convierten en un sistema de creencias cerrado que ofrece algo muy poderoso. Identidad. Y pertenencia. Un momento, pero dogmática suena muy negativo, ¿no? ¿No hay una versión sana de tener convicciones y sentir que perteneces a un grupo? Claro, por supuesto. Y esa es justo la distinción clave que hace el modelo con el concepto de resonante frente a interferente. A ver, explícame eso. Cada conciencia puede vivirse de estas dos maneras. La dogmática resonante es, por ejemplo, el orgullo sano por tu cultura, por tus valores, te nutre. La dogmática interferente es el fanatismo. ¿Vale? Es cuando defiendes esa identidad no por amor a lo tuyo, sino por miedo y por odio a lo que es diferente. Entendido. Es la misma energía, pero una construye y la otra destruye. Para cerrar este bloque, el modelo menciona la conciencia moralista. ¿No es un poco lo mismo que la dogmática? No exactamente. Es un paso más allá. Es el intento de humanizar las reglas del dogma. Ya no actúas por obediencia ciega o por miedo al castigo, sino porque empiezas a desarrollar un sentido interno de la justicia, de la compasión. La ética se vuelve más personal. Eso es, empieza a tener un componente emocional, no solo normativo. Perfecto, ya tenemos la base instintiva y este despertar del individuo. Ahora llegamos al bloque que es básicamente un diagnóstico de los últimos siglos y de nuestro presente, la era moderna y sus crisis. Aquí es donde la cosa se acelera y se complica, muchísimo. Es una especie de explosión del yo que lo fragmenta todo. La secuencia es fascinante. Primero las conciencias racional y científica, que nos dan herramientas para analizar, para medir, para controlar el mundo. El lema es, si no se puede demostrar, no existe. El riesgo aquí, supongo, es que todo lo que no es medible El misterio, la emoción, el arte. empieza a perder valor. Nos volvemos muy listos, pero quizá menos sabios. Exactamente. El saber se dispara, pero el sentido se evapora. Y en respuesta a ese mundo tan ordenado, tan frío, tan colectivo, surge una rebelión. La conciencia individualista. El yo soy único. Ese grito, sí. La búsqueda de una voz propia, la autenticidad como valor supremo, aunque incomode a los demás. Y esto nos suena muchísimo. La cultura del self-made man, el sigue tu pasión. Pero ¿cómo se vería esta conciencia en modo interferente, en su lado oscuro? Pues en el narcisismo extremo, en el influencer que solo habla de su vida como si fuera el centro del universo, totalmente desconectado de cualquier realidad que no sea su propio ombligo, Claro. o en el aislamiento radical, en la creencia de que no necesitas a nadie, se confunde la autoafirmación con la anulación de lo colectivo. Tiene todo el sentido. Y esa explosión del individuo nos lleva de cabeza a las últimas etapas de este bloque, que son un retrato robot de la posmodernidad. La fragmentada, la líquida y finalmente la hiperinformada. Es que describen la experiencia actual a la perfección. La fragmentada es esa sensación de tener múltiples yos que no se conectan. El yo del trabajo, el de casa, el de las redes. Esos. La líquida es la falta de certezas, la idea de que todo es provisional. El trabajo, las relaciones, la identidad. Y todo esto culmina en la conciencia hiperinformada. La saturación total de datos, de opiniones, de estímulos. Su lado interferente es el que sufrimos a diario, ¿no? La parálisis por análisis. Tienes tantas opciones que no eliges ninguna. O el doom scrolling. Sí, el doom scrolling. Saber todo lo que va mal en el mundo, pero sentirte completamente impotente. Justo.
Como dice la fuente, saber mucho no significa ser más sabia ni más humano. Y esto conecta con otra idea clave del material, el desfase que hay entre la inteligencia y la conciencia. La curva de Gauss de la conciencia, ¿verdad? Eso es. Imagina un programador brillante, un genio, que diseñó un algoritmo de inteligencia artificial súper eficiente, pero que resulta ser profundamente discriminatorio. Vale. Su inteligencia cognitiva es altísima, está en un extremo de la curva. Pero su conciencia, su capacidad para ver el impacto humano, para sentir las consecuencias éticas de lo que ha creado, es limitada. Ahí tienes el desfase en acción. Y es una de las grandes tensiones de nuestra época. Hemos llegado casi al final del mapa. Estas dos últimas etapas se presentan más como un horizonte, como una posibilidad de futuro. ¿Hacia dónde vamos después de tanta fragmentación? El modelo propone que el siguiente paso lógico no es más análisis, sino síntesis. La conciencia número 17 es la integrativa. Su misión es, literalmente, volver a unir las piezas rotas por la modernidad. Mente y cuerpo. Razón y emoción, individuo y comunidad, tecnología y naturaleza. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Análisis, sino que te pregunta cómo estás. Es el empresario que mide el éxito no solo en beneficios, sino en bienestar para sus empleados y en sostenibilidad. Es buscar la coherencia. Vale, y en la cima, la conciencia síntesis. ¿Qué es la diferencia de la integrativa? Si la integrativa une las piezas, la síntesis sabe cómo usarlas. Es la capacidad de moverte con libertad y con ética por todas las conciencias anteriores, según lo que pida la situación. Ah, qué bueno. La fuente lo explica con una metáfora brillante. Es como un músico maestro. No solo conoce todas las escalas y acordes, es que sabe exactamente cuál tocar en cada momento. Es como tener toda la caja de herramientas de la experiencia humana a tu disposición y saber cuál usar. Ser libre no es hacer lo que quieres, sino elegir conscientemente la mejor respuesta posible. Me parece potentísimo. Lo es. Ahora, llevémoslo a tierra. Una de las herramientas que propone la fuente es la metáfora del radio de conciencia. Sí, es una forma muy visual de entender el alcance de nuestra perspectiva. Un radio corto es una linterna. Solo ves tu problema, tu necesidad personal. Sí, un radio medio es un farol. Ilumina a tu familia, a tu equipo, tu comunidad cercana. Luego está el reflector, que puede abarcar la historia de tu pueblo, de tu cultura. Y finalmente el sol, que ofrece una perspectiva de toda la humanidad. Y el ejercicio es preguntarse desde qué radio estás mirando tus problemas. Exacto. ¿Tienes una discusión con tu pareja? Desde la linterna solo ves tu herida, tu razón. Si enciendes el farol, quizá veas la historia de vuestra relación, los patrones. La necesidad del otro. Claro, si usas el reflector, a lo mejor entiendes que estás repitiendo un patrón cultural. Y si usas el sol, quizás veas la dificultad universal de dos seres humanos intentando conectar. Ampliar el radio no borra tu dolor, pero lo pone en un contexto que puede cambiarlo todo. Es un gran ejercicio. Pero el modelo no se queda solo en lo luminoso. Advierte que cada conciencia tiene un lado oscuro, lo que llama sus sombras, la maldad, la locura y la crisis. Sí, es el análisis de las patologías de cada etapa. La maldad es el uso deliberado del poder de esa conciencia para hacer daño. La locura es cuando el principio de esa conciencia se lleva a un extremo tal que rompe el equilibrio. Y la crisis es una señal de que algo tiene que cambiar. Espera, ¿me estás diciendo que la locura de una etapa, como el narcisismo que decíamos antes, no es solo una patología individual, sino una sombra predecible de esa fase de conciencia colectiva? Totalmente. Eso cambia bastante la forma de verlo. Lo saca del juicio moral individual y lo pone en un contexto evolutivo. Por ejemplo, la maldad de la conciencia científica es usar la tecnología para crear armas de destrucción masiva. La locura de la individualista es ese narcisismo que te aísla por completo. Y una crisis en la fragmentada es el colapso de identidad. El no saber quién eres. Esa sensación aterradora, sí. Pero, y esto es crucial, el modelo ve la crisis como un portal. Es el doloroso anuncio de que necesitas pasar a un nivel de mayor interacción. O sea, la maldad distorsiona, la locura rompe. Y la crisis puede transformar. Esa es una síntesis perfecta. Bueno, creo que hemos recorrido el mapa. Si tengo que quedarme con algo, es con esa idea de la conciencia en espiral, que estamos llamados a gobernar y no a reprimir nuestras partes. Y sobre todo,
Esa distinción entre vivir cada etapa de forma resonante o interferente. Que suma o que resta, exacto. Y para cerrar, quiero leer una advertencia del texto que me impactó. No etiquetes como maldad o locura lo que puede ser un umbral. La contradicción puede ser señal de nacimiento. Es una llamada a la compasión y a la curiosidad. Este modelo no es un sistema de etiquetas para juzgar a los demás o a nosotros mismos. Es un mapa para la autoexploración. La meta no es llegar a la 18, es ser más coherentes y libres en el punto del camino en el que estemos. Con esa reflexión te cedo la palabra para el cierre. Un último pensamiento que nos deje dándole vueltas a la cabeza. ¿De acuerdo? El modelo sugiere que cuando una generación no logra integrar y transmitir su sabiduría de forma consciente, la siguiente se ve forzada a repetir sus errores, a aprender por las malas lo que ya se sabía. Se crea una especie de deuda evolutiva. Así que la pregunta que dejo en el aire es, en nuestra actual era hiperinformada, inundada de datos pero a menudo escasa de sabiduría, ¿qué lecciones cruciales podríamos estar fallando en transmitir? ¿Qué pruebas estamos legando, sin querer, a las generaciones futuras? ¿Quieres este enfoque en tu sala o equipo? Estoy haciendo clases y acompañamiento uno a uno. Escríbeme.